Ya. Entonces ustedes pueden tener acceso a un servidor, acceso a una base de datos, y dentro de esa base de datos pueden existir tablas dentro del negocio. Si yo hago un select asterisco y le digo, oye, yo quiero ver todo lo que está dentro de la tablita llamada ventas, aquí hay una tablita llamada ventas, acá. Esa tabla llamada ventas, usted la va a poder explorar de la siguiente manera. Por ejemplo, esta empresa creó una tabla venta con tres columnas. Una columna llamada fecha, otra columna llamada código de producto. Como les decía, la tabla, miren por favor, la tabla ventas, esa tabla ventas que está dentro de un servidor, podría tener estas tres columnas ya diseñadas por nuestro equipo de tecnología. Nuestro equipo de tecnología creó estas columnas a lo mejor hace años y día a día se almacenan registros acá. Podrían existir millones de registros. Entonces, ejecutar este primer comando para explorar una tabla completa con el select asterisco, que el asterisco significa muéstrame todas las columnas que tengas. ¿Quién? La tabla que yo estoy llamando acá abajito. Entonces el select, ¿para qué se ocupa el select dentro de SQL? Para decirles qué columnas son las que yo quiero. Cuando ocupo el asterisco significa que yo quiero todas las columnas de la tabla venta. Si yo quisiera tener dos columnas solamente, por ejemplo, la columna fecha y la columna cantidad de la tabla ventas, lo puedo escribir así, separándolos con coma. Así yo puedo tener una interacción con dos columnas de una tabla, porque una tabla podría tener 50 columnas o 100 columnas, y de las 100 columnas usted a lo mejor necesita dos. Ahora bien, esto es para empezar a seleccionar datos. Una forma segura de hacer consulta en un servidor es hacer lo siguiente, chicos. Hacer clic derecho sobre la tabla, sobre cualquiera de las tablitas, y darle esta instrucción que se llama Select Top 1000. ¿Qué me va a ayudar a hacer eso? Me va a ayudar a ver los primeros 1000 registros de la tabla. Si la tabla tiene 30 millones de datos, los 30 millones de datos no se van a desplegar aquí. ¿Cuántos se van a desplegar? Los primeros 1000. Y miren cómo el programa escribe esa consulta automáticamente. Cuando yo hice un clic derecho aquí sobre ventas y le dije Select Top 1000. Entonces, cuando yo le digo que seleccione los primeros 1000 registros, él me está mostrando con esta tabla, con esta consulta, con esta información que venía predeterminada, me dice, mira, los primeros 1000 registros son estos. ¿Y aquí me los va a mostrar? Si hay menos de 1000, me muestra lo que haya nomás. Pero es una forma muy segura para consultar datos. Entonces, yo podría copiar esta sintaxis, select top. ¿Qué significa select top? Select top va a ser una forma segura para consultar datos. Por ejemplo, select top 10. En vez de poner 1000, voy a poner 10. ¿Ya? ¿Y de qué campo? Podría poner del campo fecha, tal cual como el programa me lo está mostrando aquí, de todos esos campos. Fecha, código de producto y cantidad. Y siempre voy a hacer referencia a la tablita que necesito analizar, la tabla ventas. Entonces, esto es una forma segura de ver los primeros 10 registros.
ver los primeros 10 registros de una tabla. ¿Ya? Así ustedes lo podrían ver. ¿Y por qué me va a servir ver los 10 primeros registros de una tabla? ¿Por qué me va a servir? Porque de esa manera yo voy a evitar en que se despliegue aquí abajo miles de registros y esto no pare de procesar. ¿Ya? Entonces uno cuando empieza a interactuar con una base de datos que ya está montada, que ya crearon tablas, y estas tablas tienen datos, y yo esos datos los quiero empezar a conocer desde a poquito, ¿ya? Los primeros 10 registros de cada una de estas columnas, fecha, código de producto y cantidad, ¿ya? Cada columna se separa por coma. Entonces, el programa me va a entregar la chance de seleccionar las primeras 10 filas de la tabla para yo conocer la estructura y los tipos de registros que hay aquí. Dígame, estimada alumna, ¿qué duda tiene? Sí, una consulta. Si yo los pongo sin corchete, ¿igual me va a tomar la consulta o no? ¿O Buena necesariamente pregunta, tiene que ir mire. con corchete? Buena pregunta, mire. Le voy a borrar los corchetes y corramos la query. Corramos la query. Lo muestra igual, sin ningún problema. ¿Ya? Sin ningún problema. Gracias, profe. No, de nada, muy buena pregunta. ¿Ya? Eso es lo lindo de SQL. Que SQL a veces yo hago select, por ejemplo, a la tabla venta, yo hago select top 1000 y me escribe esta tremenda query aquí, mira. Select top 1000, cada uno de los nombres de las columnas, acá abajo me escribe el nombre del servidor, después el nombre de la tabla. Me escribe toda esa estructura, el programa de manera predeterminada. Pero yo esto lo puedo optimizar. Yo puedo decir select top 1000 de la tabla ventas. Así visualizo los primeros 1000 registros y con estas dos líneas y todas las columnas. Con el asterisco yo puedo visualizar todas las columnas. Entonces, esto es lo mismo que lo de acá abajo. Puedo escribir select top 10 y así puedo ver los 10 primeros registros de una tabla. Esto es una observación a los datos, ¿cierto? Vamos a observar. Profe, consulta. ¿Sí? ¿Y yo podría también ver varias tablas allí? ¿O siempre se va a ejecutar la última instrucción Muy buena pregunta. solamente? Mire, yo podría tener, lo siguiente. Select asterisco from ventas, ¿cierto? Tenemos la tablita ventas. Pero también yo podría tener select asterisco from productos. ¿Qué otra tablita que yo tengo creada acá? ¿Ya? Dos tablas de SQL. Si ejecuto esas dos líneas, miren lo que hace el programa. No sé si lo ven ahí. Muestra una grilla acá y muestra otra grilla acá. Y estas grillas yo las puedo copiar en Excel. Eso es lo maravilloso del programa. Que estos datos yo después los podría llevar a Excel o los podría llevar a Power BI. ¿Ya? ¿Participaron algunos de ustedes en la clase del viernes pasado? Yo sí. 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 Por ahí hay algunos que participaron, ¿cierto? Y vimos Power BI. Y en Power BI conectamos tablas dentro del servidor, ¿cierto? Estas tablas y algunas consultas de acá las conectamos a Power BI. Ahora yo les quiero mostrar cómo se crea una base de datos, cómo se creó una base de datos nueva, cómo se crea una tabla y cómo se crea una vista. Cómo crear algo que acá ustedes lo están viendo que ya está hecho. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo voy a crear desde cero? ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar la creación de una base de datos desde cero.
desde cero. Tecnología te va a decir, ¿tú qué necesitas como área? Te va a preguntar, y tú le vas a decir, mírate ahí, yo necesito ver las bases de datos del negocio, quiero ver las ventas, los productos que hay, tecnología, quiero saber qué tipo de productos tiene mi empresa. Acá tengo productos, distintos productos, pertenecen a distintas familias, hay precios de venta, costo unitario, fechas de vencimiento asociadas a los productos. Entonces, esta tabla productos y esa tabla ventas, esa información, alguien ya la puso acá. Alguien ya creó la tabla y alguien ya copió los registros dentro de esa tabla. Y estos registros pueden ser cargados a través de un sistema ERP, algún sistema de facturación, algún supermercado está ingresando factura boleta a boleta, producto a producto, entonces están ingresando datos a la tabla venta y a la tabla producto. ¿Cómo, cómo, cómo tecnología me va a apoyar a mí? Me puede apoyar de dos formas, entregándome acceso a las bases de datos que ya existen con tablas, que son tablas del negocio, la tabla venta está dentro de un servidor, la tabla producto igual está dentro de un servidor, pero a veces nos va a ocurrir que nuestra empresa no tiene SQL, o la base que tiene en SQL no tiene las tablas que necesito, porque las tablas que necesito no están creadas dentro del servidor porque todos los días trabajo con un Excel que un colega o los proveedores me mandan. Entonces, si ustedes tienen muchas planillas Excel, todos los días están abriendo planillas Excel, las descargan de distintos correos, las descargan desde una página web, y esas planillas Excel ustedes las empiezan a manipular para crear la reportería. ¿Saben lo que podrían hacer con esas planillas Excel? Pasarla a un servidor con SQL y tener una base de datos nueva con las tablas de su área. Por ejemplo, el área de finanzas. El área de finanzas podría tener las tablas y dentro de las tablas podría tener, por ejemplo, una cartola bancaria del Banco Estado, la cartola bancaria del Santander, la cartola bancaria del Banco de Chile, distintas cartolas bancarias que se bajan de los distintos bancos. Entonces el área de finanzas podría tener todas las cartolas bancarias acá, de todos los días, de los últimos 10 años. ¿Y para qué me sirve tener las cartolas bancarias del negocio en una base de datos? ¿Para qué me serviría? Para saber los flujos, la conciliación. Para saber los flujos, la conciliación Las bancaria, conciliaciones bancarias. las conciliaciones bancarias. ¿Para qué le sirve a usted ver la cartola bancaria de su celular, de su cuenta propia, de su cuenta personal? ¿Para qué le sirve ver esa consulta a usted? Bueno, para ver los ingresos y los egresos. ¿Quién te pagó y a quién tú le pagaste? Entonces, una empresa profe puede tener varias cartolas bancarias, puede tener cartolas bancarias nacionales o internacionales. Entonces, cuando... Consulta, profe. ¿Sí? Y eso a nivel de seguridad, ¿cómo sería? O sea, cualquiera pudiera acceder a ese servidor. Co- Eso lo Como una tiene... empresa, ¿Sí? como una empresa o sea, se asegura de que en ese servidor la información que hay allí no va a ser manipulada por, no sé, algún ente, un hacker, o no sé, o alguien que quiera meterse Claro, allí. claro. La empresa tiene sistema de seguridad. Por ejemplo, Ujú. usted cuando ingresa todos los días con su nombre de usuario y contraseña al computador, usted está entrando a un sistema, por ejemplo, de facturación de su empresa y usted elimina 5 facturas. ¿Cómo la empresa va a saber quién fue el que eliminó las 5 facturas? ¿Cómo se va a enterar de eso? Con el nombre de U Del usuario. del usuario. Y cada usuario va a tener un perfil distinto. Van a haber usuarios que van a tener acceso a consulta de datos solamente, no van a poder eliminar. Y van a haber otros usuarios que no van a tener acceso a ver una tabla en particular, por ejemplo, la tabla sueldo de todo el negocio. Si usted trabaja en Cencosud o en Falabella y usted es un vendedor o un cajero, usted no tiene acceso a ver toda la tabla de sueldo de todos los colaboradores de Falabella a nivel nacional. Pero en una tabla deben estar los sueldos de ellos.
Entonces, ¿cómo me aseguro yo? ¿O quién se encarga de proteger esa información para que no se divulgue cuánto gana cada colaborador del negocio? ¿Quién protege todo eso? Los perfiles de cada usuario. Y cada usuario entonces va a tener permisos para ver, modificar o eliminar registros. Y eso lo hace tecnología, el área de seguridad. Comprendo, comprendo. Ahora, profe, otra consulta. Yo me imagino que luego hay que pagar alguna membresía allí, ¿verdad? Para poder tener acceso a esos servidores y a los espacios que hay allí. El que usted está viendo en pantalla en este momento es gratis. Estoy con mi notebook personal y tengo SQL instalado en mi notebook. Es gratis, no pago nada. Las empresas tienen que pagar licencia por el volumen, el flujo y la cantidad de usuarios que están conectados a un servidor. Entonces eso las empresas pagan licencia para que ustedes tengan acceso a estos servidores y manipulen la información. Pero un alumno particular podría instalar SQL y empezar a crear base de datos y crear tablas. Y eso les voy a enseñar ahora. Miren, ¿cómo voy a crear una base de datos desde cero? ¿Qué les dije yo que se tiene cuando uno instala SQL Server? Cuando se instala SQL Server en un computador, si ustedes después van a la página de Microsoft, descargan SQL Server Management Studio, se descarga un programa y se instala. Cuando se instala el programa, va a aparecer este tambor gigante, este tamborcito gigante. Ese tambor gigante tiene varias carpetas. Y una de las carpetas, la primera, es la que se asocia a las bases de datos. Entonces, esta primera carpeta, cuando el programa está recién instalado en un computador de un alumno nuevo de nosotros, nuestros alumnos nuevos no tienen ninguna base de datos porque nunca han hecho una base de datos dentro de su computador. Entonces, un alumno nuevo o un área de finanzas de una empresa, o un área de tesorería de una empresa, o un área de control, de gestión, de riesgo, llámelo como usted quiera, podría hacer lo siguiente. Dice, ya no hay ninguna base de datos, yo voy a crear una base de datos con los permisos, obviamente, de tecnología. Tecnología te va a decir, ya vas a tener acceso a crear una nueva base de datos. ¿Y esta base de datos cómo se va a llamar el día de hoy? Se va a llamar clase gratis. Clase gratis. En menos de 5 minutos vamos a crear un servidor. Dentro del servidor vamos a crear una base de datos y vamos a crear una tabla. En menos de 5 minutos vamos a tener nuestra primera base de datos llamada clase gratis. Entonces, clase gratis se escribe acá arriba y le doy OK. ¿Qué va a hacer el programa? El administrador de base de datos de SQL, ¿qué es lo que hace? Automáticamente ya me arma una base de datos acá abajo y mira, dice clase gratis, ¿o no? No sé si lo alcanzan a ver aquí. Ahí apareció un tamborcito nuevo. Profe, disculpe, no vi. ¿Apretó botón derecho? ¿Algo para crear eso? Clic derecho acá en ¿Ya? Database, en la ¿Sí? carpetita, nueva base de datos, nueva Ya, database, perfecto. y Ya, ahí gracias. mismo, acá arriba yo puedo escribir un nombre, por ejemplo, riesgos, el área de riesgo de un negocio, riesgo y control. También riesgo y control podría tener una base de datos. Incluso en el banco donde yo trabajé, en Itaú, teníamos una base de datos nosotros, en nuestra área. ¿Y qué tablas hay aquí en riesgo y control? Ni una. ¿Qué tablas hay en clase gratis? Ni una. ¿Qué vistas hay? ¿Vistas o queries? Ni una. ¿Qué vistas hay en riesgo? Ni una. Entonces, como no hay, dentro de clase gratis, no hay ninguna tabla y no hay ninguna vista, ¿qué vamos a hacer ahora? Crear una nueva tabla. ¿Y esta tabla cómo la voy a crear? Adivinen cómo. Con un clic de derecho. El clic derecho en SQL trae todo. El clic derecho nos ayuda a crear nuevas bases de datos y esa base de datos nueva que creo, le puedo crear tablas y puedo crear consultas. Y para crear una tabla nueva, yo podría hacer un clic derecho y seguir estos pasos. Al tiro me aparece una nueva tabla. ¿Eso quieres? Sí,
una nueva tabla. ¿Y esta tabla cómo se va a llamar? Se va a llamar alumnos. Y esta tabla va a tener los nombres de alumnos. Entonces va a haber una columna llamada nombre. Esa columna llamada nombre puede ser un tipo de datos de todo lo que ustedes están viendo acá. Acá existen múltiples tipos de datos. Entonces, lo primero que me pide el programa cuando creo una tabla nueva, me pregunta cuáles van a ser las columnas que va a tener esta tabla. Las columnas. Yo le puedo decir, mira, quiero el nombre del vendedor. Entonces, el nombre del vendedor, ¿qué tipo de dato va a ser? ¿El nombre del vendedor o el nombre de los clientes o los nombres de los alumnos? Si es una tabla de alumnos, no serían los nombres de los alumnos. Los nombres de los alumnos, ¿qué tipo de datos van a tener? Van a tener este tipo de datos, por ejemplo, miren, INT. Yo ¿Qué desconozco significa, qué qué significan significa cada uno. Sí, no, yo INT es tampoco. valor numérico, ¿no? Es algo numérico, muy bien. Por ahí alguien dijo, es algo, un tipo de datos numérico. ¿Se acuerdan de los números enteros en el colegio? ¿Se acuerdan? Ah, los números enteros. Nos enseñaron en la escuela, ¿se acuerdan los números enteros? Entonces, lo que yo hice, ¿está bien o está mal? Ah, Mal. está mal porque es un texto, ¿no? El nombre. Entonces, muy bien, está mal, porque debería ser un campo de texto, no un campo numérico. Entonces, INT es para números enteros. Profe, entonces no ponga INT ahí, pues, profesor Manuel. Siempre con su maldad. Dejémoslo como NVarchar. NVarchar es un tipo de datos que nos puede permitir guardar. El registro podría tener letra, número, un símbolo. Nos va a servir sin ningún problema. ¿Ya? Es el nombre, por ejemplo, este campo se puede llamar nombre del alumno. Y acá abajo yo podría preguntar la edad. Y la edad podría ser entero. También podría preguntar, por ejemplo, además de la edad, yo podría preguntar por su fecha de la fecha de nacimiento. ¿Ya? Yo podría preguntar por la fecha de nacimiento. ¿Y la fecha de nacimiento qué tipo de dato es? Miren todos los tipos de datos que tiene aquí SQL. Date. Muy bien. Y ahí lo puedo dejar como date. ¿Ya? De esto se trata SQL, de que usted conozca los nombres de columnas y que conozca cuáles son los tipos de datos que usted debe ingresar en esa columna. ¿Ya? Esto es una tablita de ejemplo. Perdón, profesor, ¿qué significa allow nulls? Muy buena ¿Considera nulos? pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si permite valores nulos o no. Ya se los voy a explicar. Por ejemplo, yo podría tener un alumno sin nombre. Podría No, ser, pero no es la No. idea. No es la idea, ¿cierto? Entonces, sacamos el check. Para que siempre ingresen un nombre a la tabla. Ese campo, nombre de alumno, nunca va a estar vacío. Porque saqué el check de aquí. Entonces, este check significa permite valores nulos. ¿Es importante la edad? Sí. Entonces, yo no voy a permitir que me la dejen nulo, en blanco. ¿Es importante la fecha de nacimiento? Por supuesto. ¿Ya? Pero podría dejar en blanco otro campo. ¿Qué campo podría dejar en blanco una persona? Algo que diga, por ejemplo, observaciones. Bueno, observaciones de qué va a ser. No, el alumno se porta bien, no, el alumno es un alumno conflictivo. O en observaciones no pongo nada nomás. Lo dejo nulo nomás, no es importante. No todos los registros tienen que tener observaciones. Entonces aquí yo puedo permitir valores nulos. ¿Ya? Para eso esa última columna. ¿Qué otro campo es importante?
Si yo estoy armando una tabla de alumnos de un colegio, Root. el root es lo más importante de los alumnos. Con el root yo puedo identificar a cada uno de ustedes. Pregunta. ¿El root de los alumnos se repite o no se repite? No. No se repite. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que empezar a analizar cuando crean una tabla en SQL. Ustedes tienen que pensar, bueno, la tabla que estoy creando, ¿va a tener alguna columna en donde los registros está prohibido que se repitan? Sí. ¿Ustedes trabajan con tablas en donde tienen columnas con registro único? Sí. Sí, eso es común. Uno trabaja con tablas donde tengo registros únicos y trabajo con tabla también donde tengo registros repetidos. Pero cuando yo quiero hacer que mi tabla del servidor no ingrese un root repetido, que no se ingrese un root repetido a esta tabla, ¿cómo lo voy a proteger? ¿De qué manera me voy a encargar de que acá no ingrese el mismo root 2 veces o 3 veces en la tabla alumno? ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, por favor, esta propiedad de las bases de datos y de las tablas dentro de SQL. Esta es una de las propiedades más importantes del modelo de datos. Este clic derecho, al ladito del nombre root, clic derecho. ¿Qué aparece al principio? Llave primaria. ¿A quién Llave le- primaria. ¿A quién le suena este concepto? ¿Qué es lo que es para usted este concepto? ¿Quién me ayuda? Una llave primaria. Sí, sabemos que es una llave primaria, pero ¿qué significa que sea una llave primaria? ¿Qué me lo podría explicar con pera y manzana? Como el dato, precisamente eso, el dato que no se repite o el valor único que va a tener como una tabla, la que guía a todos los demás. Muy bien, Pamela. Entonces, esta tabla, si yo lo dejo como clave primaria, ¿qué pasó acá? Quedó la llavecita Automáticamente. y automáticamente se sacó el check. ¿No se dieron cuenta que automáticamente se fue ese check? Y quedó una llavecita. Esa llavecita significa que este campo es un campo clave, un campo llave, un campo en donde el root nunca va a estar nulo y nunca se va a repetir. ¿Yo podría tener compañeros con el mismo nombre? Sí. Ujú. ¿A quién le pasó eso en el colegio? Confiéselo, confiéselo. Aquí estamos en confianza. Yo tenía compañeros que el mismo nombre y a veces hasta el mismo apellido se repetía. El primer nombre y el primer apellido. Eso era impresionante, la coincidencia. Nicolás González, Nicolás González Díaz y Nicolás González Pérez. Mira. Se repite el primer nombre y el primer apellido. El Nico. 2 González. Entonces los profesores ahí ya Nicolás González a la pizarra y no sabían cuál. Era bien extraño. Pero puede pasar. Los nombres se pueden repetir y los apellidos igual. Pero hay un campo que nos diferencia a todos nosotros. Y es la llave primaria del root en donde los root no se van a repetir. Y esta tabla se va a llamar alumnos. Entonces acá arribita yo puedo guardar la tabla y le digo, esta tabla se va a llamar alumnos. Y miren dónde va a quedar guardada. Aquí, en la zona de tablas, si yo hago clic derecho, siempre el clic derecho me ayuda, refrescar. ¿Qué va a pasar si hago clic derecho refrescar? Ahí aparece mi tabla alumnos. Hay un signo más. ¿Para qué sirve el signo más? Para ver, por ejemplo, las columnas que tiene la tablita alumno. ¿Ven las columnas? Aparecen los nombres de columnas y los tipos de datos. Y aparece que esta tabla alumno tiene una llave primaria. ¿Y cuál es la llave primaria que tiene? El root. Así se lee esto.
Entonces las tablas profe de un servidor, ¿qué es lo que son? Bueno, son tablas que tienen columnas y esas columnas tienen datos. ¿Ya? Así puedo crear una tablita. Les voy a mostrar una tabla con registro ahora, para que vean cómo una tabla de Excel yo la puedo llevar a SQL. ¿Ya? Este bloque va a ser bien importante porque una tabla de Excel yo la voy a poder llevar, registros de una tabla de Excel los voy a poder llevar a SQL Server. ¿Ya? Así que les voy a mostrar dentro del mundo Excel una base de datos llamado clase. Miren, estoy abriendo un Excel con datos. Profesor, una consulta, ¿es obligación que toda tabla tenga una llave primaria? No, señorita, muy buena pregunta. No es obligación, porque hay tablitas que no siempre tenemos un campo único. Muy buena pregunta. Y también hay otras tablitas que a veces nosotros hacemos esto. Miren, aquí en un Excel blanco, mira. En un Excel blanco, porque esta duda es muy buena. Su compañera me dijo, ya, tenemos el root de un alumno, por ejemplo, el root 1. Tenemos el root 2. Si yo tengo este campo como clave primaria, el SQL no va a permitir esto, que yo guarde nuevamente el 2. Eso no lo va a permitir. ¿Ya? Porque está como clave primaria, no lo va a permitir. Ya no lo permite. Pero a veces existen estas cosas. Existen otro tipo de clave primaria, como la siguiente, mira. Aparece la siguiente clave primaria. Uno dice código, por ejemplo, familia de producto. Con un código único, con un código de un producto. O un código 2, por ejemplo, un código 2. Ya otro código. Entonces, familia de producto puede ser la familia ropa. Y el código 2 es pantalón. Incluso, este podría ser marca. Marca. Entonces, ropa, marca, por ejemplo, Adidas. Podría tener otra familia de productos. Por decir algo, zapatillas, Adidas. Pero también podría tener zapatillas Puma, ¿o no? No sé si me siguen. Podría tener zapatillas Puma, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera que armar un código único, ¿cuál sería el código único? ¿Esta columna o esta columna? Ninguna. Pero si las concateno, a veces han ocupado la concatenación para armar código único. A veces han hecho Sí. cositas como esta para armar código único. ¿Ya? Esto también se hace en el mundo de SQL. SQL puede entender que la unión de dos columnas me va a armar un código único. Y no va a dejar que se repitan. Esto, no va a dejar que se repita esto, el código único. Podrían repetirse acá los conceptos, pero este no se va a repetir nunca. Entonces, no es que yo cree una tercera columna en SQL, no. Esa columna nunca se crea en SQL. Se configuran estas dos columnas como llave. Así. Lo voy a hacer para que lo vean en vivo y en directo con el profe Manuel aquí. Aquí estamos todos. Mira, una nueva tabla. En tablas, clic derecho, nueva tabla. Entonces, esto es básicamente para repetir. Yo tenía ropa. ¿Cuál era el título? Familia de producto tenía aquí, familia. Y acá... Profe, ¿no puede pegar, copiar y pegar de un Excel Sí. a ahí? Sí. Y eso lo vamos a hacer. En el siguiente bloque lo vamos a hacer. Mira, acá yo tengo familia y acá tengo marca. Tengo familia y tengo marca. Y acá tengo la venta.
que sería número entero. Y si son números con decimales, con float. Si la venta es 10.000,5 dólares, por decir algo. ¿Ya? Entonces podría tener números con decimales en la venta, sin ningún problema, float. Pero quiero que vean esto. ¿Qué pasa si yo selecciono esas dos columnas? Si las selecciono al mismo tiempo y hago clic derecho, las puedo dejar como clave primaria. Esto es lo que están viendo en pantalla. Es una lógica para tener una columna única. Sin tener esta tercera columna, el programa internamente entiende que esas dos uniones de estos dos campos arman un campo único. Entonces ustedes van a ver tablas con dos llavecitas. ¿Y qué significa cuando vean tablas con dos llaves? Ah, van a decir, el profe Manuel no explicó. Incluso yo entiendo hasta 3 llaves. Si veo 3 llaves, ¿qué va a significar? Que estoy uniendo 3 columnas, las estoy concatenando y estoy armando un código único. Y esta regla es la que se va a respetar siempre. Yo después no voy a poder volver a ingresar zapatilla Adidas aquí. No, va a estar prohibido. ¿Por qué? Porque el programa me va a decir, mira, eso ya existe. Entonces no me va a dejar guardar este registro. No lo va a dejar guardar. Eso no se va a guardar. Porque la unión de esos dos ya existe acá arriba. ¿Se entiende o no? Sí, O sea, no va a profe. permitir ingresar otro registro igual a zapatillas y Adidas, a esa combinación. Justamente. Y profesor, ¿ese concatenar va a ir en el orden en que usted va sumando las columnas? Por ejemplo, en este caso concatena familia primero y después marca. Pero si fuera al revés, quedaría... Y da O igual, da lo mismo. da igual si está al revés, porque de igual manera tiene que ser único ese registro, ¿vale? Ya. Por si acaso, así que eso es muy bueno. Esto es lo que tiene que ver con creación de tablas, chicos. Entonces podemos crear tablitas, y ahora les quiero enseñar en el siguiente bloque, les quiero enseñar cómo yo puedo llevar tablas, por ejemplo, esta tabla productos, esta tabla que está en Excel, cómo yo la puedo crear en SQL. Esta tabla ventas, cómo yo la puedo crear en SQL. Y después valorizar cada una de estas ventas. ¿Ya? Voy a parar la grabación y vamos a ver el siguiente bloque. Conéctense en el mismo link nomás, porque en este bloque voy a ver tablas de Excel llevadas a SQL.